Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos una hermosa mañana con el deseo de compartir un poco más sobre lo que estamos hablando en este tiempo. Y esta semana estamos hablando sobre el poder del nombre de Jesús. Y sepamos que tiene un poder grande, poderosísimo, el nombre de Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el poder, significa que tenemos la autoridad en su nombre para echar fuera demonios, sanar enfermos, como también para predicar en su nombre. Tenemos también la autoridad para romper ataduras, para bendecir lugares. En el nombre de Jesús tenemos todo lo necesario para nosotros los cristianos tomar la autoridad necesaria y hacer que desde lo espiritual podamos gobernar, ¿está bien? Desde lo espiritual. No gobernar los gobiernos humanos, eso les toca a los gobiernos humanos hacerlo, sino desde lo espiritual declarar, soltar palabra, hacer que de lo espiritual se transforme toda realidad. Entonces sepamos que en el nombre de Jesús, cuando decimos en el nombre de Jesús, significa que el mismo Jesucristo lo está decretando, lo está declarando, y nosotros como aquellos representantes del Señor lo estamos haciendo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero recordar también qué significa Jesús. Para el que no lo sabe, la palabra Jesús en hebreo significa Salvador, o algunos dirían Dios salva, o sea, salvación. Por otro lado, la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesucristo era, antes de nacer, digamos, se había soltado la profecía de que su nombre sería Emanuel. O sea, la esencia de su propósito sería Emanuel, sería Dios con nosotros. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y cuando viene, el ángel dice, pónganle por nombre Jesús, o sea, la esencia de él será salvación. O sea, básicamente el Señor enseña esto, que la esencia de Jesús es que Dios está con nosotros y por otro lado, o sea, de forma profética, y por otro lado, en forma práctica, salvación. O sea, cuando decimos Jesús, estamos hablando de que aquel en quien hemos creído vive entre nosotros, vive con nosotros, el mismo Dios está con nosotros y que aparte tenemos salvación en Él, en el Señor Jesucristo. O sea, desde centenares de años antes de que nazca Jesucristo, ya se estaba diciendo que el nacimiento de Él no sería el nacimiento de otro profeta, como creen los musulmanes, sino que sería el mismo Dios que trae la salvación entre las personas y que vive en y con nosotros. Estamos hablando de que el poder de Dios está con y en nosotros. ¿Acaso Pablo también no dice, en Él vivimos, en Él estamos, nos movemos en Él? O sea, es una dimensión. Cuando estamos, los que creemos en Jesús, vivimos en Él, nos movemos en Él, vivimos en Él, en Él estamos, somos recubiertos en Él. Jesús está con, en, sobre nosotros, dentro de nosotros. Es una totalidad, somos uno con Él. Por eso cuando nos habla de la llenura del Espíritu Santo, también la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo puede estar sobre nosotros y en nosotros. O sea, de alguna manera, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que un rebalsar, como un vaso que se llena y que de alguna manera rebalsa el líquido de ese vaso, y del lado inclusive exterior también se puede ver por su humedad que justamente fue rebalsado. Así la persona de Jesucristo, en aquello que estamos en el Señor, cuando caminamos en Cristo, podemos expresar a través del poder de Cristo su presencia, ¿no? Yo he visto cantidad de cristianos, muchos cristianos, que no ejercen el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, que lo que hacen es solamente, no sé, llorar en la iglesia, solamente pedir por su necesidad personal, cuando en realidad el nombre poderoso de Jesús nos fue dado para mediar. En mi nombre, dice, pedid y se os dará. O sea, es tremendamente poderoso pedir en el nombre de Jesús. A veces me piden oración por algo y yo me detengo un segundo y digo, bueno, a ver, voy a pedir por esto. Y le digo, Señor, en el nombre, y cuando suelto la palabra en el nombre, yo sé que se desata en lo espiritual algo, que no sé cuándo se va a madurar, si ya o en unos días más, pero sé que Dios lo va a hacer, porque en el nombre del Señor hay poder, en el nombre de Jesús hay poder.
Tanto es así que se transformó la realidad, se transformó el mundo que nos rodea en el nombre de Jesús. Bueno, chicos, les animo a orar en el nombre de Jesús, les animo a declarar en el nombre de Jesús de una forma poderosa y con autoridad, ¿sí? Les animo a entender, a vivir, a sentir que cuando ustedes aceptaron a Jesús como Salvador, hombres y mujeres, a ustedes les digo, chicas, chicos, cuando ustedes aceptaron a Jesús como Salvador, el Dios poderoso, eterno, habitó en ustedes, vive en ustedes, dentro y sobre. ¿Cómo lo voy a expresar? Porque en el nombre de Jesús voy a soltar esa palabra y esa palabra se va a hacer carne, se va a hacer real. Dios va a responder las oraciones en medida de la fe y del poder que ustedes tengan en el nombre de Jesús, ¿eh? Bueno, de acá les quiero mostrar, para aquellos que no conocen, en Allen tenemos un monumento hermoso al ciclismo, o a la persona del ciclista, podremos decirlo también, que parece chiquitito, pero es grandísimo. Mira, hermoso, ¿eh? Esto lo instaló un amigo mío, Benjamín Marín, que le mando un abrazo. Miren lo grande que es. Miren, oh, impresionante, ¿eh? Recuerdo que él estaba comenzando a trabajar en esa época en el municipio y tuvo esta gran responsabilidad de instalar tremendo monumento tan ícono, ¿no? O sea, que habla mucho, que identifica mucho nuestra ciudad como capital, Allen, capital del ciclismo, ¿no? Miren lo que es, hermoso, ¿eh? Miren. No recuerdo quién fue el artesano o el artista que hizo esta escultura, pero sí sé quiénes lo instalaron. Y que fue todo un tema de ingeniería por instalarlo, porque si ustedes lo ven, está inclinado. Fíjense que yo me pongo aquí, está inclinado. Y está inclinado a propósito, porque está diseñado y está pensado desde lo artístico para que sea un ciclista que está doblando en un lugar que es un velódromo, que también está hecho aquí en Allen. Aquí está la pista, ustedes lo pueden ver alrededor, ¿no? Un velódromo muy hermoso que la gente utiliza normalmente para andar en bicicleta, a veces vienen a correr, así que está muy bueno. Les animo, cuando pare la pandemia, que se den una vuelta por Allen y disfruten las grandes cosas que tiene esta hermosa ciudad, tanto la gente, el paisaje, digamos, como las comidas, todo. La verdad que Allen es un lugar espectacular. Cuando pare la pandemia hay que visitar Allen, ¿eh? Les mando un abrazo grande a todos. Chau, chau.